Listo, ahora sí. Bendecidos a todos los que están escuchando, están conmigo en esta poderosa enseñanza, como en el cielo, en la tierra. La famosa oración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, 9 al 10. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y la pregunta que les hice el viernes pasado: ¿qué sucede cuando el reino de Dios invade nuestro espacio? Suceden grandes cosas, como dice una canción. Leímos cómo el Señor, cuando fue bautizado, los testigos, sus discípulos, vieron el cielo abierto y vieron al Espíritu Santo descender del cielo y oyeron la voz del Padre apoyando a su Hijo Jesucristo, reforzándolo, afirmándolo y levantándolo y exaltándolo. Luego leímos cuando el Señor Jesús le habló a Natanael, uno de sus primeros discípulos, y le dijo: de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Wow. O sea, es el Señor Jesús que él mismo está enseñando acerca de cielos abiertos, la voz de Dios manifestándose y siendo escuchada en la tierra, el Espíritu Santo en una muestra de su presencia sobre el Señor Jesucristo, que después del día de Pentecostés viene sobre todos los creyentes y se queda en la tierra y con nosotros. El famoso pasaje bíblico donde Jacob tiene la visión y ve el cielo abierto, la escalera, los ángeles descendiendo y ascendiendo, y Dios, nuevamente Dios hablando desde el cielo, y él le escucha: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, y le da la promesa. Así que todos estos son evidencia de los cielos que están abiertos y el reino de Dios está presente. Entonces, ¿qué significa venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Ahí nos quedamos y hablamos sobre ese tema. En Isaías 9, 6 al 7 hay una palabra profética muy, muy, muy importante. Y es la que casi siempre predicamos en Navidad. Pero oigámosla dentro del contexto: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque está hablando: venga tu reino, venga tu reino. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La extensión de su imperio, ya no está hablando de su reino, sino un reino que gobierna, es un imperio, es un reino poderoso, es un reino que se expande. Cuando hablamos en la historia de los imperios, hablamos del imperio romano, el imperio griego, el imperio persa, el imperio egipcio, y así sucesivamente. Porque estos imperios fueron reinos que fueron más allá de su área, de su territorio, y empezaron a conquistar, a conquistar, a conquistar, a conquistar, a conquistar, reino tras reino tras reino, y expandieron su reino, que se llama un imperio. Y esa palabra es clave porque es una palabra profética, es una palabra que nos enseña la visión de Dios. Claro, desde la perspectiva del reino de Dios, no del reino de los hombres, que eran
imperios que tenían un autoritarismo, que mataban, que destruían, déspotas, injusticia, gobiernos tiranos. O sea, por eso hay una descripción. Es un reino de paz, es un reino de justicia, es un reino de admiración, es un reino de consejo, es un reino donde Dios es fuerte, donde es el Padre y donde es el príncipe de paz. Esa es la descripción del reino. Esa es la descripción del tipo de imperio que comenzó con el Señor Jesucristo. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Interesante esa descripción profética que el Señor le revela a través de su espíritu a Isaías. Isaías entonces describe el reino, describe el imperio, describe quién es el que está reinando. Y por eso, cuando entramos entonces a Marcos 1:15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio o en las buenas noticias. Fíjense, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Lo que acabamos de leer a través del profeta Isaías en Isaías 9. O sea, ya está establecido, ya se ha cumplido el tiempo profético. Lo que se había dicho se comienza a realizar a través del príncipe de paz de Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús, cuando comienza a predicar el evangelio del reino, porque él predicaba el evangelio del reino, pero ya está aquí. Y cuando yo busqué el reino se ha acercado, o sea, el reino de Dios se ha acercado. En inglés dice, está de la mano, está cerca de la mano, pero la traducción del griego definitivamente significa que está al alcance de todos nosotros, está accesible, está, que podemos entrar. Y para entrar, se entra a través del arrepentimiento y la fe en la buena noticia de Dios a los hombres, que es Jesucristo. Sumamente importante esta verdad. Miren, yo les estoy enseñando esto porque muchas veces cuando oramos y oramos la oración del Padre Nuestro, que fue un modelo, que fue un patrón, pero tiene mucha profundidad, tiene mucha enseñanza y nos crea un cuadro. Nada más, comenzar con Padre Nuestro, ya no Dios o Alá o cualquier nombre, no, Padre, ya automáticamente da una dirección de relación, da una visión de lo que nosotros tenemos con Dios, el creador del universo. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y entonces un hijo habla con su padre, con una confianza, con una relación de amor. Entonces, si tú no logras conceptualizar, eh, visualizar y sumergirte en el concepto, en la experiencia, en la verdad de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, no vas a saber orar, no vas a poder compartirle a Él, porque muchas veces somos impersonales y por eso muchas veces decimos Dios. Yo les he compartido en algún mensaje en el pasado que yo conocí a un hermano, un líder, en una de las convenciones que yo iba en el pasado porque yo era el director de una organización estudiantil que íbamos a evangelizar a las universidades, a las escuelas secundarias. Entonces veníamos todos los directores nacionales
y nos encontrábamos en uno de los países anfitriones o en el país anfitrión y estábamos en ese momento compartiendo esta verdad. Y un pastor veterano de muchos años y un líder grande, él nos compartió que él en el pasado no sabía orar al Padre. Se le hacía muy difícil orar al Padre y oraba a Jesús hasta que alguien le dijo, ¿por qué tú oras a Jesús si no oras al Padre? Si el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar al Padre. Y cuando buscaron la raíz, se dieron cuenta que es que él no había tenido un padre terrenal en su vida, no había sido amado, no tenía una relación, no tenía un concepto claro, no tenía una referencia de un padre terrenal. Entonces, no podía conceptualizarlo, por lo tanto, se le era sumamente difícil, si no imposible, orarle al padre, porque no tenía la imagen, no tenía la referencia, nunca tuvo la relación. Y muchas veces, cuando nosotros hemos tenido experiencias en la relación con nuestros padres terrenales, que han sido negativas, que no han sido muy buenas, eso también distorsiona y se convierte en un impedimento para nosotros poder relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Y tenemos que ser sanados. Nuestra alma tiene que ser sanada para poder decir, Padre, mi papito. Para mí, me es más fácil decirle a mi Padre Celestial, papito, porque era la forma como yo le decía a mi papá, papito, papito, papito. Y decir papito a mi Padre Celestial, wow, o sea, me conecta inmediatamente, porque mi alma se conecta con esa experiencia de amor paternal. Entonces, son, son cosas tan importantes. Cuando hablamos del reino, no entendemos, no visualizamos. Entonces, en nuestra vida de oración y en nuestra vida de fe, no tenemos la capacidad de ejercer nuestra autoridad y lo que el Señor nos mandó a hacer en la tierra, porque no lo conceptualizamos, porque no lo entendemos. Entonces, aprendimos nuestra vida de fe desde una perspectiva puramente individualista y egocéntrica, centralizada en mi vida, en mi problema, en mi situación, en mi ahora, en mis condiciones, en mis circunstancias, que al Padre le interesa, que al Padre le interesa tus cosas personales, Él le interesa cuidarte, protegerte, proveerte, sanarte. Sí, claro que sí, pero nosotros no estamos en el mundo simplemente para recibir. Nosotros estamos en el mundo, los que ya conocemos a Jesús, los que estamos bien afirmados en la fe. Tenemos un propósito grande, es mucho más grande que nosotros mismos. Es más allá de mis circunstancias. O sea, Dios me quiere usar, pero para eso yo tengo que salir de mi mundo, de mi reino y entrar al reino de Dios. Entonces, cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, y decimos, venga a tu reino, si no conceptualizamos claramente, no vamos a poder ejercitar el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a estar muy limitados y vamos a estar chocando con nuestra propia vida y nuestros propios problemas y encerrados en ese círculo vicioso de tu situación personal. Y el enemigo es muy astuto. Él sabe que nos entretiene en situaciones personales para que nos olvidemos o no nos ocupemos o perdamos la visión del reino. Entonces, el reino ya está con nosotros. Vamos a seguir. Deme un segundito. Entonces, es decir, en Colosenses, un momentito, ok, sí, en Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién? Mi padre, mi papito. Mi padre
En el momento que yo entregué mi vida a Jesús, lo declaré Señor y Salvador de mi vida y me hice su seguidor, mi Padre me adopta, nazco de nuevo por el Espíritu Santo, todo eso como un paquete completo y el Padre me arranca de un reino. Por eso es importante entender esto para saber en dónde estamos y cómo vivir en el tiempo y en el lugar y en las condiciones en las que el Padre nos ha puesto. Claramente nos trasladó de un reino a otro reino. Y lo interesante de todo esto es que ambos reinos son reinos que tienen poder, autoridad, estructura, gobierno y tienen una influencia en la vida de aquel que está sometido a ese reino y a ese gobierno. Entonces, antes estábamos esclavos, sometidos al pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos hijos del diablo, eso lo dijo Jesús, ¿ok? Destinados a la muerte eterna. Y cuando Jesucristo vino a nuestra vida y nuestros pecados fueron lavados y nacimos de nuevo, en ese momento Él nos traslada de un reino estructurado, de un gobierno, de un dominio, de una influencia, de una estilo de vida y de un objetivo y un propósito de vida a un reino de luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo, que tiene un gobierno, que tiene una estructura, que tiene un propósito, que tiene una manifestación clara y definida en la tierra, ¿ok? Porque dentro del pensamiento evangélico, de lo que la mayor parte ha sido formado, piensa en el reino de Dios como algo escatológico, futuro. En parte es cierto, pero ese reino es cuando nosotros estemos en perfección ya en la presencia de Dios. Pero el reino se llegó, está aquí y en el mundo. Y así como el reino de las tinieblas está aquí en el mundo, en la tierra, entre los seres humanos, el reino de Dios está aquí en el mundo, en la tierra, entre los seres humanos. La diferencia es quién pertenece a qué reino. Esa es la diferencia. Pero son dos reinos cuya misión es controlar y tomar dominio territorial. El reino de las tinieblas, cuando Adán y Eva pecaron, tomó control completamente del ser humano. Hasta que el Señor empieza a mover su plan redentor. Y por eso trajo un pueblo de Israel. Y de ahí es que viene el Señor Jesucristo. Y en el momento que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita, inmediatamente el Espíritu Santo desciende a la iglesia y el reino de Dios empieza a operar, porque inmediatamente que Jesús muere y resucita, se le quita el control a Satanás del mundo. Su reino está aquí, todavía el Señor no lo ha quitado y eso va a suceder en el futuro. Pero la diferencia es que antes él controlaba y no había salvación para el ser humano. Pero desde que Cristo, el segundo Adán, toma control, quitándole el control a la muerte, venciendo el pecado y resucitando, entonces su reino empieza a tomar control de la tierra y la humanidad entonces tiene la oportunidad de salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien importante, porque en el mundo el reino se mueve en conquista. Entonces, se está cumpliendo la palabra profética de Isaías 9, que el reino se convierte en un imperio. En un imperio significa toma de territorios, toma de gobiernos,
toma de ciudades, toma de familias. Eso es, y eso lo veíamos para el tiempo del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión no es un reino humano, es un reino espiritual, es el reino de Dios, pero en la tierra, manifestándose aquí en la tierra. Entonces, el reino de Dios es un orden, tiene el orden del reino de Dios, o de los cielos, mejor dicho, en la tierra. O sea, les explico. Si, o sea, ahora mismo el presidente estuvo en tres naciones árabes y todo lo que uno ve y todo lo que él vio, o sea, son cosas pero impactantes. Y él en sus comentarios lo dijo. O sea, él un hombre que construyó tanto, que conoce todos los detalles de las terminaciones y vio el mármol y vio aquellas alfombras inmensas, carísimas y todas las figuras y todas las pinturas y todo eso que cada uno de esos gobiernos o imperios tienen, mejor dicho. O sea, ahí te demuestra, tú ves con tus ojos, entras al palacio, ves todo lo que ellos tienen allí, entonces inmediatamente tú dices, wow, qué impactante, cuántos billones de dólares invertidos y todo lo que están construyendo y todo lo que están haciendo. eh, es una maravilla, pero tú tienes que ir allí para verlo y para entenderlo. Nosotros, gracias al mundo en que vivimos, que ya no tengo que ir físicamente, sino que podemos verlo por la televisión, por el internet, o sea, todo eso, nos acerca toda situación a nosotros. No es lo mismo verlo físicamente, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros en la tierra. O sea, Él nos trae. Todavía no hemos llegado a ese reino perfecto. No estamos allí, pero Él nos trae, es el medio, es el instrumento. Perdonen la forma gráfica de explicárselo. Es el internet, es la televisión, es la experiencia. El Espíritu Santo nos trae la experiencia del reino de los cielos aquí a la tierra. Y nosotros empezamos a ser entrenados a vivir conforme al reino de los cielos porque somos ciudadanos del reino. Entonces, empezamos a entender y a conocer por la palabra, por la revelación del Espíritu Santo, ese orden del cielo. Por eso la oración en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo hay un orden, hay una estructura, hay un gobierno, hay una cabeza, hay un ejército de ángeles, hay una gloria, la justicia que hablábamos en Isaías 9, la adoración, hay un altar de adoración, la manifestación de lo sobrenatural está perfecto, está un movimiento perfecto en los cielos y eso lo tenemos con el Espíritu Santo y los ángeles que están con nosotros. Entonces, nuestra experiencia, amados y amadas, es precisamente traer esa verdad, esa realidad, esa experiencia del reino de los cielos a la tierra. Porque la oración es, te abrimos la puerta, Señor. Nosotros lo queremos, que te manifiestes en la tierra como en los cielos. Y Habacuc 2:14 trae esa palabra profética, porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor. Es interesante, o sea, así como el agua es lo que está en los océanos llenando, lo que tú ves es así, es la palabra profética que inició el Señor Jesucristo
así será la revelación, el conocimiento slash la revelación de la gloria del Señor. Entonces yo les estaba diciendo al principio, amados, amadas, o sea, es tan importante entender cuál es la razón que estamos en el mundo. ¿Por qué estamos ahora aquí? ¿Por qué tú estás donde tú estás? O sea, ¿cuál es el propósito? Tú eres el vehículo, tú eres una puerta, tú eres un portador, tú eres un comunicador o comunicadora, portadora, vehículo para la revelación y el conocimiento de la gloria del Señor, que tanto se conoce como se experimenta, porque en el lenguaje hebreo no hay una diferencia entre conocimiento y acción. En el lenguaje griego, en Occidente, para nosotros, la información se queda muerta. Es información, punto. O sea, yo tengo de frente un piano y ahora mismo ese piano no está sonando. Yo lo puedo llamar piano porque así se le llama, piano. Pero cuando viene Gerardo, quita la tapa y empieza a tocar, en hebreo eso es piano. No es solamente el nombre, sino también la acción. Nosotros aprendimos por nuestra formación occidental que la información es simplemente información, es muerta. O sea, leemos tanto y aprendemos tanto en la escuela, pero se queda simplemente como información. Eso es todo. ¿Y sabes cuántos billones de dólares hay en la industria de la información? Billones. Pero ¿por qué la gente lee tanto libro y no progresa? Porque ha aprendido a retener, pero no a activar lo aprendido. Y solamente un poquito de gente en toda esa industria billonaria de información, de éxito y de prosperidad y de riquezas, solamente unos poquitos toman eso y lo hacen una realidad en sus vidas, porque han entendido que tú puedes planificar, tú puedes tener muchísimas ideas, pero si tú no lo llevas a cabo, si tú no lo mueves, si tú no lo practicas, se quedó simplemente una idea, se quedó simplemente un plan escrito y eso fue todo. Y ese es el entrenamiento que el 99% de la gente tiene. Y por eso la gente va a la iglesia y se engorda de conocimiento, pero conocimiento no en el sentido que estamos aquí viendo de Habacuc, sino de información. O sea, no sale, no establece esa verdad que lanzamos, esa revelación que lanzamos ese domingo y la convierte en una realidad y una verdad en su vida, en su casa, en su salud, en sus finanzas, en sus relaciones y sobre todo en la manifestación de la gloria del Señor. Entonces es tan importante, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Si no lo vemos, no lo vemos. Escuche eso, escríbalo. Si no lo veo, no lo veo. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto que acaba de decir el Señor Jesucristo en el contexto que estamos hablando! O sea, la mayor parte de los creyentes no captan lo que el Señor Jesús está diciendo. O sea, recuerden lo que les acabo de sembrar el viernes pasado y este viernes. Si entiendes claramente, venga tu reino, venga tu reino, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si entiendes eso,
Buscar el reino de Dios no es simplemente hacer una oración. La gente piensa que buscar el reino de Dios es orar y leer la Biblia. No, es meterse, entrar. Como dice el salmista, entrad por sus puertas. Cuando él habla de puertas, está hablando de puertas. Y algunos dicen, no, eso es refiriéndose al templo. Hello, amados, amadas, las puertas del cielo. El templo era simplemente una referencia, algo físico, algo definido, pero podían entrar por las puertas del templo y nada pasar. Son unas puertas que se abren. Es que ya yo tengo que creer, yo tengo que tener la convicción que puedo entrar al reino. Hay unas puertas. Es más, no simplemente entrar, estar, vivir. Y cuando el Señor nos dice, tú tienes la experiencia de buscar, o sea, indagar, conocer, pero vivir, experimentar. Recuerden que el conocimiento, no, el reino de Dios, la Apocalipsis dice que los ángeles cantan, que los 24 ancianos, que hay música y todo, entonces eso es puro conocimiento. Entonces lo ven futurístico, no lo convierte en una experiencia presente, que eso está sucediendo ahora, que yo entro en ese mundo, que yo sé que donde quiera que yo vaya, yo estoy en el reino. Yo soy parte del reino. Yo muevo el reino. Y su justicia es lo que se estableció en el Señor Jesucristo. Lo que logró nuestro amado Salvador en la cruz y en su resurrección es lo que se llama justicia. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque yo entré y fui justificado por la fe. Y él utiliza mucho a los romanos la experiencia de Abraham, que le creyó y le fue contado, o sea, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, si yo le creo a Dios, todo lo que él me dice, entonces yo creo que el reino de Dios está conmigo y yo estoy en el reino de Dios, yo vivo la experiencia del reino de Dios. Y su justicia es la obra de Cristo, todo lo que representa la obra de Cristo. Y les decía yo, conocer, y estoy conociendo y seguiré creciendo en saber todo lo que ha traído el Señor Jesucristo con su muerte y resurrección en la vida de todos nosotros. Descubrir, descubrir, descubrir y vivir. Descubrir, descubrir, descubrir y vivir. Descubrir, descubrir, descubrir y vivir. Esa experiencia. Entonces, dice, todo viene por añadidura, porque es que entraste al reino, entraste a donde hay justicia, salud, provisión, entraste. Entonces dice, o sea, no se preocupen, no se afanen, no se pongan a pensar y a estar, ay Señor, yo necesito esto, yo necesito aquello. Mira, si lo único que tienes que entrar, o sea, cuando el presidente lo entraron al palacio y le sirvieron, estuvo con esos magnates, esos reyes, eh, y le sirvieron de todo, es porque estaba en el contexto que estaba. O sea, ¿ustedes creen que el presidente va, no, tráigame esto, yo necesito aquello? No, lo tenía todo provisto porque estaba en el palacio del rey. Cuando tú entras al palacio del rey, lo tienes todo. No te hace falta nada. No te hace falta nada. Y quiero introducirles algo poderosísimo. Miren lo que el Señor le dice. Mateo 26:53, en el momento de cuando Él va a ser movido hacia la muerte.
¿No sabes que podría pedirle a mi padre que me enviara 12,000 ángeles y me los enviaría al instante? Así. Porque él no pidió al Padre que su reino se manifestara en protección, porque el reino de Dios tiene ejércitos de ángeles. Estaban ahí. Una sola palabra del Señor Jesucristo y descendían esos ejércitos de ángeles y mataba a todo el imperio romano. Así. ¡Pah! Pero su misión era morir. Y él dio su vida, él la entregó para que nosotros tuviésemos acceso en el reino de Dios a todos esos ángeles. Wow. Y eso es lo que no vemos y no entendemos. Así que es la forma de ver que tu reino venga, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Esa oración transforma nuestra conciencia. Esa oración transforma nuestra forma de vernos y ver a Dios y ver su reino. Eso es importante, sumamente importante. Cuando el Señor nos ora, nos enseña a orar, nos enseña a vivir. Hello. Cuando el Señor nos enseña con esta oración a orar, nos enseña a vivir, a actuar, a hacer, a visualizar. Porque las oraciones no son simplemente oraciones mecánicas humanas. Miren, el Padre él es tan misericordioso y tan lleno de gracia que aunque seamos torpes en la oración, Él siempre nos va a bendecir. Ya las promesas están para ustedes y para mí. O sea, es un mal concepto de papá. O sea, papito, no me va a dar si yo me porto bien y hago las cosas y tengo que orar con una oración aquí y allá. Porque papito me ama y él quiere lo mejor para mí. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos reveló. Si ustedes siendo padres malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará lo que le pidan? O sea, ahí está claro, ahí está claro. Pero ¿qué significa orar? Orar significa mover el reino de Dios a que se manifieste en tu situación, en tus circunstancias. Porque el reino de Dios, la palabra profética es que tiene que ser un imperio que tome territorios. Y la autoridad que el Señor nos ha dado en la tierra, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y porque tenemos la palabra del reino y tenemos los ángeles con nosotros. Miren, veremos en la próxima ocasión cómo Pedro fue libertado por ángeles. Pablo fue libertado por ángeles. Interesante. El Señor Jesús fue consolado por un ángel cuando él cayó en ese sufrimiento de oración antes de ir a la cruz. Fue un ángel que lo consoló, no el Espíritu Santo. Y uno dice, ¡wow! ¿Cómo? Porque un ángel lo consoló. Él tenía un alma. Su alma estaba afligida. Su corazón estaba quebrantado. Su mente humana. En el momento más duro, él estaba viendo lo que venía. Tuvo que venir un ángel para apoyarlo, consolarlo, fortalecerlo. Nosotros no le oramos a los ángeles. Nosotros le oramos al Padre. Pero sabemos que los ángeles, dice el salmista, están para poner por obra la palabra de Dios y Hebreos dice que están al servicio de nosotros. Los dejo con eso. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que mis hermanos y hermanas que me están escuchando son ahora parte de esta verdad.
de esta revelación. Y se rompe en el nombre de Jesús todo aquello que bloquea sus mentes y corazones para recibir esta verdad de la palabra. Desato y decreto que la palabra es luz y lumbrera su camino, que los restaura, los revela, los limpia, los levanta, los dirige y los convierte en hombres y mujeres del reino, estableciendo tu reino en toda la manifestación para el conocimiento de tu gloria, donde quiera que nos encontramos. Así, en el nombre de Jesús, todo lo que impide su libertad para moverse en la dimensión del reino es quebrantado y arrancado y atado. Y bendigo sus vidas, su entrada, su salida, su acostar y su levantar esta noche. Descansarán en perfecta paz aquellos que van a dormir ahora. Los que me van a escuchar que están de día, su día es precioso, su día es poderoso, su día es próspero. Todo lo que hagan prosperará. Así los bendigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos amén, amén, amén. Sean bendecidos, que pasen una hermosa noche.